¿Has oído por ahí el concepto de fármacos biológicos o fármacos modificadores de la enfermedad biológicos? O bien estás siendo candidata, candidato a esta terapia y quieres conocer los detalles de qué es un biológico, cómo funcionan, cómo se procesan, por qué es luego tan difícil obtenerlos y otros temas más relevantes a este respecto. Bueno, pues quédate para este video porque te va a ayudar a ilustrarte mucho sobre este muy interesante e intrincado tema que indiscutiblemente es una ganancia de la inteligencia y el uso de la tecnología para nuestro provecho. Así es como vamos a dividir esta conferencia. Primero, la introducción para que sepas qué es un biológico, qué implicaciones tiene, cómo se hace el proceso, cómo se obtiene el biológico, es decir, la filtración, depuración, etcétera, ventajas y desventajas, en quiénes está la indicación de utilizarlo y vamos a hacer una revisión de algunas de las familias de biológicos, así como su utilidad. Ya desde hace mucho tiempo se tenía el sueño de poder desarrollar una molécula que tuviera la capacidad de fijarse exclusivamente a un solo blanco molecular, o si acaso dos, y de esa manera bloquear las respuestas que podían inducir o que llevaban precisamente al proceso de enfermedad. Y hoy tenemos, gracias al éxito que comenzó en los noventas, una gran cantidad de este tipo de recursos, dentro de los cuales indiscutiblemente hematología y reumatología se han visto beneficiados enormemente en mayor intensidad, pero que también ahora se emplean en áreas como oncología, donde por cierto están cambiando radicalmente el pronóstico y tratamiento de los cánceres, así como incluso neurología, donde cosas como la migraña ahora pueden tratarse de una manera profundamente efectiva. Pero para fines didácticos y por supuesto porque el tema es muy extenso, aquí únicamente me centraré en los aspectos generales de los biológicos y por supuesto me encaminaré a los que son de interés en reumatología. Para que tú te des una idea de las enormes diferencias que pueden existir entre unos fármacos convencionales, como puede ser la aspirina, que hoy por hoy sigue siendo uno de los más utilizados en el mundo. De hecho, tenemos por lo menos 200 años empleándola y que indiscutiblemente sigue teniendo un papel muy importante en la prevención e incluso tratamiento de algunas entidades, principalmente en cuanto a la prevención para eventos cerebrales vasculares o incluso infartos agudos al miocardio. Y vamos a compararla con un biológico. Entonces, justo la figura que tú ves al lado derecho, en realidad es una figura muy esquemática, porque estamos aquí hablando de una proteína que, o sea, está conformada por una gran cantidad de aminoácidos, pero para que más o menos te des una idea de la diferencia en cuanto al tamaño, estamos ante una molécula que tiene 24.979 más átomos que la propia aspirina. A pesar de que la aspirina es mucho, mucho más grande, el biológico tiene una complejidad extraordinaria. De una manera sumamente esquemática y superficial, aquí te voy a explicar cuál es el proceso que se requiere para poder desarrollar un biológico. No sin antes, importante señalar que la inmensa mayoría de los biológicos que se han desarrollado desde los 90, en que fue el boom, hasta la fecha, la inmensa, inmensa mayoría han sido desechados. No han logrado sus objetivos, ya sea porque tienen un muy bajo perfil de seguridad o porque no tienen nada de efectividad. Así de complejo puede llegar a ser este proceso y eso implica el que primero se tiene que seleccionar de manera lo más perfecta posible la molécula blanco. Pero justamente como estamos hablando de proteínas y de inmunoglobulinas con mayor precisión, algo que tú debes de conocer es que una molécula, por ejemplo, imagínate que esta es una molécula, mi mano, va a tener distintos componentes a los cuales puede haber un reconocimiento por parte del anticuerpo. Puede ser mi dedo meñique, puede ser, digamos, el entrelazado de estos primeros tres dedos, puede ser la palma de la mano o el dorso o simplemente un pequeño montículo, aquí donde se encuentra mi huesito pisiforme, lo que se reconozca. Entonces, evidentemente, si tú quieres algo que permita atrapar de forma eficaz la mano, pues vas a necesitar un gancho que pueda reconocer prácticamente lo que le dé eso, estabilidad a esa presión o a esa, más bien a ese agarre y de esa forma entonces lograr el objetivo que es pues contener la mano.
Pero si tú generas algo que únicamente se detiene el meñique, pues se puede zafar y mucho menos sería la utilidad si fuera en esta región. Bueno, pues así de complejo es este proceso. Una vez seleccionada entonces la molécula, hay que desarrollar un anticuerpo. Entonces, esa molécula se hace un ultrafiltrado, se inocula en algún animal o incluso puede ser en el ser humano y después se extrae la respuesta contra dicha molécula, es decir, los anticuerpos. Y de ahí se tiene que obtener la codificación genética. Imagínate nada más lo intrincado de esto. Por eso es que muchos biológicos han tardado años en desarrollarse. Y una vez que obtienes la secuencia de ADN que es la más adecuada, entonces vas a utilizarla para programar a las células. Pero ¿qué crees? No todas las células responden igual. Entonces hay que hacer una selección clonal, es decir, de aquellas células que producen los anticuerpos que son los más efectivos para, como te dije, unirse de la manera más precisa a la molécula blanco. Y ya una vez que se hace ese desarrollo, que es algo súper complicado, entonces se lleva a cabo todo el proceso que va desde la producción de los anticuerpos, la filtración, depuración, que ahorita vamos a ver qué tan intrincado es, y finalmente el ensamblaje. O sea, que puedes necesitar de varias fábricas para lograr ensamblar un solo anticuerpo, porque a algunos de ellos se les tienen que hacer ciertas modificaciones, por ejemplo, para que duren mucho más o para que puedan, digamos, evitar el paso a ciertas regiones del cuerpo, como sucede con el certolizumab pegol, que es pergilado. Entonces, ya una vez que logramos el proceso, su primera parte, como te digo, hay que programar a través de un proceso de ingeniería genética a una célula, que para esto se pueden utilizar, por ejemplo, células de hámster chino, células de tumores humanos, células vaya, que son propiamente células nada más, bacterias, como la Escherichia coli, que por supuesto son modificadas, y entonces utilizar su maquinaria celular y llevar a cabo el proceso de síntesis de proteínas, que en este caso estas proteínas son los anticuerpos. Pero para esto hay que entonces tomar las células que sabemos tienen la secuencia o la capacidad de producir estos anticuerpos que nos interesan y someterlas a una gran cantidad de procesos súper finos, donde de verdad cualquier diferencia puede ser una completa aberración, es decir, un anticuerpo inútil o que incluso sea dañino porque genere más respuestas alérgicas, hasta uno que sea altamente efectivo y dirigido a la molécula en cuestión. Entonces hay que controlar cosas como el nivel de oxígeno, la temperatura, los nutrientes y hay que estar cuidando paso a paso a las células en su proceso de replicación y de formación de estos anticuerpos. Estamos hablando de bioreactores que pueden tener hasta 12,000 litros, contener 12,000 litros, que esto implica que aproximadamente son 1000 veces la cantidad de estrellas que hay en nuestra galaxia, las que van a conformar el aglomerado de células productoras de dicho anticuerpo. Posteriormente viene el proceso de depuración, que ya te podrás imaginar que también es bastante complejo. Entonces hay que filtrar, hay que separar los anticuerpos de las células, hay que también quitar cualquier material particulado contaminante, proteínas que no son anticuerpos y por supuesto hacerlo esto en las mayores condiciones de higiene para evitar cualquier tipo de contaminación, porque eso también sería catastrófico. Y para que puedas ahora comprender por qué son tan difíciles de elaborar y de sacar al mercado, pero también por qué desgraciadamente son tan caros, es porque se requiere 1 millón de procesos para finalmente llegar a la depuración. Y además, el desarrollo de un biológico usualmente toma de entre 18 y 24 meses. Ahora ya existen algunas empresas altamente perfeccionadas y altamente capacitadas que pues, han desarrollado, por supuesto, técnicas innovadoras donde pueden lograrlo en 15 meses. Pero aún así, estamos hablando de una cantidad impresionante de tiempo en donde pues, hay una colaboración estrecha entre muchos científicos, incluyendo biólogos moleculares, ingenieros celulares, ingenieros biomédicos, genetistas, virólogos, microbiólogos, bueno, una gran cantidad de
de personas que, pues sí, no se la pasan en las redes sociales ni en TikTok. Y pues ahora yo estoy en su nombre dándote a conocer esto que seguramente ni siquiera tenías idea. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que tenemos con los fármacos biológicos? Bueno, como ventaja principal sabemos que, como ya te dije, tenemos un blanco molecular específico, por lo tanto es muy alta la potencia cuando el biológico en cuestión funciona como debe ser. Es material orgánico y reciclable, es decir, que nuestras células van a degradarlo a sus componentes más finos, que son los aminoácidos, y de hecho algunos de esos se van a poder aprovechar. No afecta la función renal ni hepática de forma directa. ¿Qué quiere decir esto? El biológico per se no lo hace, pero puede la respuesta que bloquea secundariamente, ya sea por un proceso infeccioso o por otra condición, como, no sé, elevar los niveles de los lípidos, especialmente LDL y triglicéridos, como sucede con el tocilizumab. Bueno, sucedía más con el tocilizumab intravenoso, con el subcutáneo ya casi no se ve, pero bueno, son algunos ejemplos de cosas que pueden suceder y secundariamente afectar a los órganos. También, rarísima vez, de hecho, un 8% de ocasiones, puede llegar a producirse una reacción inmunológica contra el biológico que también termina afectando al organismo. Esto sobre todo se ha descrito más con los anti-TNFs, que incluso pueden llegar a dar un lupus-like. Pero calma, si te da eso, no te preocupes, se suspende el biológico y se arregla el problema. Sin embargo, un porcentaje muy pequeñito de pacientes puede llegar a desarrollar pues una glomerulonefritis lúpica, que es clínicamente indistinguible de un lupus eritematoso sistémico, pero nuevamente, quitando el biológico y dando los moduladores que corresponden, la situación suele ser muy bien llevada. Ahora, la vida media prolongada también es, pues a la vez es una ventaja, pero también puede ser una desventaja. Ya veremos por qué. Y pues sí, al ser inmunoglobulinas, entonces se mantienen circulando en promedio una semana hasta un mes, depende de justo las modificaciones post-transcripcionales que se hagan a las proteínas, pero bueno, es más o menos lo que equivale pues a lo que circulan nuestros anticuerpos. Y en general se considera que son más potentes y rápidos que la mayoría de los fármacos modificadores de la enfermedad. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, por ser potentes y por justamente mediar o bloquear una respuesta inmunológica en cuestión, pueden potenciar la posibilidad de que haya infecciones. Entonces, todo esto, por supuesto, hay que discutirlo y claro que varía dependiendo del tipo de biológico que estemos considerando. Por ejemplo, los anti-TNF, pues principalmente pueden llegar a favorecer infecciones que se desarrollan dentro de las células, como las de micobacterias o la tuberculosis, para que se comprenda mejor, así como ciertas infecciones piógenas, o sea, las bacterias productoras de pus. El anti-L6, bueno, también puede tener este efecto negativo, principalmente bacterias. En cuanto a tuberculosis, sigue siendo ahí como polémico, pero pues directamente no, o sea, la interleucina 6 no tiene que ver directamente con el control de la tuberculosis. Y bueno, así hay ejemplos como los anti-L17 y la interleucina 17 sabemos que es muy importante para controlar infecciones por hongos. De ahí que los que reciben este tipo de biológicos pueden tener con mayor posibilidad infecciones, por ejemplo, por cándida. Otra desventaja es que requieren de una red de frío. Se necesitan mantener en temperatura estable, más o menos el de las verduras, el del cajón de las verduras de tu refrigerador, es decir, entre 2 y 8 grados centígrados, porque al ser proteínas se pueden echar a perder de una forma bastante rápida. O sea, una vez que ya alcanzaron la temperatura ambiente, se tienen que utilizar en un plazo de unas cuantas horas, porque de lo contrario, ahí se te va todo el dinero y ya no sirve de nada. Otra cosa también importante es que siguen siendo medicamentos que pues, son invasivos en cuanto a que requieren una administración parenteral, ya sea intravenosa, intramuscular o subcutánea. Y en el caso de, bueno, intramuscular de hecho no es lo convencional, eso más bien hay que aclararlo, pero pues vaya, puede llegar a suscitarse una inoculación accidental, entonces más bien eso es algo que hay que evitar y que no están diseñados para eso. Principalmente hay que hacerlo entonces por vía intravenosa o subcutánea. En el caso de infección, bueno, su efecto se va a mantener mientras esté circulando el biológico y eso, pues a diferencia de otros fármacos,
pues va a quitarnos la posibilidad de combatirla de una manera más rápida. Y bueno, como ya viste, todo el proceso que implica, por supuesto que es costosísimo hacer un biológico, y eso, bueno, también explica por qué siguen siendo aún los biocomparables caros. ¿Cuándo está indicado un biológico? Bueno, en realidad aquí es un tema súper amplio y tendríamos que hablar patología por patología y eso por supuesto que es imposible. Además de que obviamente no tolerarías una conferencia de 3 horas, ¿verdad? Entonces me voy a centrar únicamente en los datos más sobresalientes, pero compartirte que indiscutiblemente la artritis reumatoide fue la primera en tener varias aprobaciones. Desde los 90 ya empezaron las aprobaciones para artritis reumatoide con diversos biológicos, empezando por los anti-TNF. Posteriormente se fueron añadiendo otras indicaciones, sobre todo anti-TNF para las artritis psoriásicas, las espondiloartritis, incluyendo la sea no radiográfica y la radiográfica, que es conocida también como espondilitis anquilosante, enfermedades inflamatorias intestinales, incluyendo Crohn y CUSI, y fueron surgiendo con el tiempo otros biológicos encaminados a otros blancos moleculares que han ido nutriendo y han ido mejorando la atención de pacientes y definitivamente logrando desenlaces que antes ni siquiera se pensaban. Entre ellos, sobre todo lo que vemos ahora en artritis psoriásica, que, bueno, anteriormente prácticamente no tenía como tal una terapia dirigida y hoy la terapia no solamente puede cambiar radicalmente el curso de la artritis, sino las enfermedades de la piel, donde el paciente puede volver a tener una piel completamente sana. De igual suerte, con las espondilitis anquilosantes, lo que no se veía antes, ahora tenemos biológicos anti-L17, sobre todo en este caso, y en anterior anti-L23, que definitivamente están cambiando totalmente la realidad de pacientes que pueden acceder a dichos fármacos. De igual manera, el lupus ya cuenta incluso con 2 biológicos aprobados para un subgrupo específico de pacientes, como es el belimumab y el anifrolumab, y bueno, se tomó prestado el rituximab, que sigue ahí teniendo algunas polémicas, pero hablando de rituximab, indiscutiblemente tiene un papel muy importante en ciertas vasculitis, especialmente las asociadas a ANCA. Y bueno, en realidad hay muchas posibilidades. Pero a grandes rasgos, los biológicos están indicados cuando no se tiene la respuesta esperada en 3, máximo 6 meses a la terapia convencional o a lo que se está aplicando al paciente, o si la enfermedad es lo suficientemente grave como para justificar un biológico, por supuesto, descartando la posibilidad de riesgos o bien tomándolos en cuenta, donde el riesgo-beneficio supera, por supuesto, por mucho al beneficio. O vaya, para que esto no se entienda mal, que los beneficios son mucho más que los riesgos potenciales. Ahora sí vamos a ir a los datos de algunos de los biológicos más representativos, que de una vez te adelanto, no voy a hablar de todos los biológicos, pero si tú quieres que genere una conferencia específica para ti o que analice tu caso, bueno, pues puedes entrar a mi cuenta de TikTok, Rehumanizarte, que se llama igual que este canal de YouTube, y obtener una suscripción y con todo gusto, en ese contexto, puedo hacer de forma sucinta lo que tú necesitas. ¿Por qué los biológicos tienen nombres tan raros? Bueno, eso tiene un sentido. De hecho, existe una nomenclatura para poderlos nombrar. Y aquí te voy a explicar. Digo, por supuesto que esto no necesitas aprenderlo, simplemente es cultura general, pero para que tenga más sentido el nombre que tiene el biológico, si es que te lo van a dar, si es que ya te lo están dando, o si simplemente pues, te interesa saber del tema. Bueno, entonces, el prefijo, ¿sí? Es escogido, vaya el nombre, por quien desarrolla el biológico o quien lo descubre, más que quien lo desarrolla, quien lo descubre, porque no necesariamente son los mismos. Entonces el fabricante pues ya le pone, por ejemplo, ADA, EN y INF, ¿no? Entonces dependiendo de cómo lo quiera ir designando, y usualmente esos nombres pues tienen que ver con algo sentimental. Así que bueno, también hay no solamente amor a la ciencia, sino amor a alguien de la familia, ¿no? Y después viene el subtronco A, es decir, el siguiente grupo de sílabas que son posteriores al prefijo, y este hace referencia a la diana terapéutica, que específicamente centrándonos en reumatología, puedes encontrar, o bueno, inmuno también, el K de KI o KN, que hace referencia a interleucina,
o inmunomodulador cuando es LI o LIM, ¿sale? Y SO cuando hace referencia a algunos biológicos que actúan en el hueso. Después sigue otro grupo de sílabas, que es el subtronco B, que hace referencia al stem, o vaya, al tronco común, de cómo es que son diseñados estos biológicos o cómo es que son desarrollados. Entonces, cuando es puramente humana la molécula, o sea que se emplean, de hecho, células humanas para desarrollarlas, es humano, U de humano. He, cuando es quimérico, es decir, que tiene una mitad de un animalito y la otra mitad humana. El mejor ejemplo es el rituximab, que tiene una parte de ratón y otra parte humana. Algo interesante con esto es que los hace más potentes, pero también más inmunogénicos, es decir, tienen mayor posibilidad de que se desarrolle alergia en este contexto. Están el SU, que es humanizado, pues para disminuir la respuesta, pues, vaya al biológico, o que haya menos posibilidad de reacción contra el biológico, por ejemplo, aquí el bevacizumab o trastuzumab, ¿no? Y el HISU, que quiere decir que es una combinación de un quimérico humanizado. Y finalmente, ¿qué tipo de anticuerpo es? Es decir, si es monoclonal, pues aquí prácticamente todos son monoclonales, los que estamos hablando de reumatología, o policlonal. Aquí no viene esa abreviatura solamente para que se comprenda. Monoclonal quiere decir que de una sola célula, todas sus células hijas son las que van a producir un solo tipo de anticuerpo. Y CEP, que hace referencia a fusión, por ejemplo, el etanercept. Ahora pasemos a algunas familias de biológicos y hablemos a grandes rasgos de sus características. Y bueno, justo de los más antiguos que contamos ya con ellos, específicamente en reumatología, son los anti-TNF, también conocidos como inhibidores o bloqueadores del factor de necrosis tumoral. Así que hay que comenzar con el más viejo conocido, que es el infliximab, el cual hasta la fecha sigue siendo por vía intravenosa. Estos son algunos de los nombres comerciales con los que los puedes encontrar. No son los únicos, de hecho actualmente ya hay biocomparables que son exactamente igual de efectivos. Lo que necesitas simplemente saber es que este es un anticuerpo monoclonal, que como su nombre lo dice, es quimérico, el 70% es humano, el resto es de ratón, y algo que pues, contribuye el que sea intravenoso es que permite una concentración más rápida. Y hablando de eso, ¿por qué sí se sugiere utilizar el metotrexato? No solamente porque aumenta la concentración o área bajo la curva, es decir, que se mantenga estable más tiempo en plasma, sino que también disminuye la inmunogenicidad, o sea, la respuesta de tu cuerpo contra el anticuerpo, porque al final es una proteína extraña, entonces se puede producir anticuerpos contra anticuerpos monoclonales, que es una de las razones por las cuales puede suceder una falla secundaria al biológico, es decir, alguien que previamente está pues teniendo una muy buena respuesta y de pronto empezó a deteriorarse. Más o menos su vida media es de 8 a 9.5 días, por eso las primeras dosis se ponen a las 0, 2, 6 y 8 semanas. Se suele comenzar con 3 miligramos por kilogramo, salvo que el reumatólogo con mucha experiencia diga, no, está muy grave, entonces empezamos con 5. Pero siempre se recomienda empezar despacito, la infusión así gradual, sobre todo justo para disminuir el riesgo de reacciones alérgicas. Y cuando no es suficientemente efectiva, puede subirse incluso a más de 10 miligramos por kilogramo, sabiendo que, por supuesto, con esto las infecciones van a ser especialmente más frecuentes. En donde hay evidencia de ser efectivo, digo, por supuesto, artritis reumatoide, pero ya casi no se usa en este contexto, se sigue empleando en la enfermedad de Crohn, donde es bastante efectivo, en uveitis recurrente de origen inmunológico, espondilitis anquilosante y artritis psoriásica, cuando pues, no se tiene otras opciones. En estas, por cierto, la dosis habitual es de 5 miligramos por kilogramo de peso. Enfatizar especialmente que si en algo ha demostrado ser sumamente útil el infliximab es en la uveitis anterior de origen inmunológico. También hay algunos estudios con lupus en donde incluso se ha visto que mejora tanto la artritis como la glomerulonefritis, pero curiosamente el asunto aquí es que una de las cosas que puede llegar a producir el infliximab es un lupus-like. Entonces, por eso es que se prefiere no emplear y si acaso solamente en casos muy especiales. Y ahora, bueno, tenemos otras opciones, así que pues digamos que esto solo queda en el recuerdo. Ahora pasamos a dos que salieron casi al mismo tiempo, aunque el que más brilló fue adalimumab, mejor conocido como Mira, que ya no es el único, ya existen otras
marcas que son biocomparables, perfectamente igual de efectivos. Bueno, hasta el momento eso parece. Pero bueno, está por un lado el etanercept, que como su fijo nos lo recuerda, nos habla de que es una molécula, una proteína de fusión, en donde está, pues vaya, es un receptor soluble, el P75, para el factor de necrosis tumoral. Y por otro lado, bueno, esto lo que hace es bloquear al factor de necrosis tumoral, pero también bloquea a la linfotoxina. Y entonces, de ahí que en algunos estudios se sugiere que tiene más efectividad en las espondiloartritis, pero en realidad no, eso no se ha podido demostrar de forma fehaciente. Solamente necesitas saber que es una muy buena opción. Lo que sí, su vida media es más corta por su composición, pero puede emplearse ya sea 2 veces a la semana, 25 miligramos, o 50 miligramos una vez a la semana. Y la indicación es artritis reumatoide, artritis psoriásica, espondilitis anquilosante, las espondiloartritis radiográficas axiales, y también en artritis idiopática juvenil. Igualmente es más efectivo cuando se utiliza con un farme, y de hecho se recomienda que sea así, por lo que anteriormente te dije, no solamente porque mejora su vida media, que de por sí es breve, sino porque disminuye la posibilidad de producir una respuesta contra este anticuerpo, además de que per se aumenta la eficacia. O sea, sí suma el metotrexato. Mismo caso con adalimumab, sin embargo, este es un anticuerpo, recuerda, por cómo está conformado, humano. Precisamente por su vida media de 10 a 13.6 días, se permite una administración en menor frecuencia, es decir, cada 2 semanas, que son 40 miligramos, y la indicación es artritis reumatoide, artritis psoriásica, espondilitis anquilosante, pero también, y con dosis incluso más altas, se llega a emplear en las enfermedades inflamatorias intestinales, incluso tiene también indicación de hidradenitis supurativa y hasta algunas vasculitis. Este es de los únicos que tiene indicación, por ejemplo, en enfermedad de Behçet. Otro miembro de la familia anti-TNF es el golimumab, que también es un anticuerpo monoclonal humano de tipo IgG, al igual que los anteriores, que este tiene la ventaja de que se puede aplicar cada mes. Sin embargo, esto tiene cierta desventaja, sobre todo en pacientes con artritis reumatoide, donde se ha visto que cuando está por llegar el mes, como que sí sienten ahí una recaída. Eso pues no está claramente descrito en la literatura, pero es lo que refieren en general los pacientes. Y además, algo que puede pues darle algo de sentido a esto es que no fue superior al metrotexato en términos de ACR20, ACR50 o ACR70. Vaya, no fue significativo, aunque sí logró una mayor posibilidad de un buen estado eular, en donde parece ser que sí tiene una mayor utilidad y, y ha sido satisfactoria es en la artritis psoriásica y en las espondilitis anquilosantes, aunque sí tiene la indicación de artritis reumatoide, pero nuevamente también se sugiere que se emplee junto con el metotrexato porque, como todo lo mismo que te dije anteriormente, aplica en este anticuerpo monoclonal. Y bueno, además hay varios estudios donde se ha demostrado que en combinación con metotrexato tiene una buena posibilidad, 5.1 veces mayor, de alcanzar la remisión, incluso prolongada más allá de un año, mejor eh, calidad de vida, una mayor función, y pues no hubo una diferencia significativa con respecto al placebo en cuanto a la tasa de infecciones. Así que es algo bastante razonable. También dentro de esta familia, uno muy interesante es el certolizumab pegol, el cual la gran diferencia, de hecho puedes ver aquí abajo que la molécula es muy distinta, incluso si te quieres regresar a los anteriores vas a darte cuenta de la estructura molecular, y tiene algo muy especial, y es que es un fragmento Fab, o sea, únicamente el componente del anticuerpo que es funcional y que se va a unir se va a ligar a una molécula de polietilenglicol. Esto va a disminuir la posibilidad de algo que se llama citotoxicidad mediada por anticuerpos, en lo cual se involucra el complemento. Por lo tanto, es mínima la posibilidad de que este llegue a generar un lupus-like, y también de esta manera disminuye el riesgo de que se generen citopenias, o sea, que se destruyan glóbulos blancos en gran medida. Digo, eso es poco común que pase, pero bueno, es algo que llega a ser especialmente con el infliximab. Este también se inyecta por vía subcutánea,
y se empieza 400 miligramos como dosis de carga a las 2 y 4 semanas, seguido de 200 miligramos cada tercera semana o 400 cada 4 semanas. Y bueno, también algo que ha demostrado es ser una muy buena idea en el contexto de embarazo. Y eso porque justamente su composición, incluyendo la pergilación, evita que atraviese la placenta, a diferencia de los otros anti-TNF. Y esto porque, bueno, en el pasado se había asociado a los anti-TNF a el complejo Bactero, que es una serie de malformaciones en el bebé, que ahora pues se ha de hecho descartado que realmente suceda, pero como sea, pues este sí es muy seguro de emplear en el contexto de embarazo. Además, como te digo, pues tiene menor consecuencia o un efecto menos agresivo sobre la respuesta inmunológica normal. Y si alguien se ha realmente preocupado por apoyar a los pacientes y asegurar mayor seguridad, es indiscutiblemente el laboratorio que desarrolló esta molécula, que es el certolizumab pegol. Y hay bastante evidencia, no solamente de su eficacia y de una muy buena tolerabilidad, sino inclusive de cómo puede responder algún paciente que previamente falló a metotrexato o a otro farme o incluso a un anti-TNF. Para eso sí vale la pena mostrar las gráficas. Justamente aquí podemos ver a tres brazos, un grupo donde se dio placebo más metotrexato, es decir, un fármaco idéntico al certolizumab, o bueno, no fármaco, sino un dispositivo idéntico al certolizumab, que no era sino simplemente solución salina, otro que era certolizumab 200 miligramos, y otro que era de 400 miligramos, y se evaluaron las distintas respuestas, ACR20, 50, 70, esos son índices que nosotros empleamos para investigación, y básicamente nos habla de 20% de mejoría en una serie de requisitos, 50% en una serie de requisitos y 70% en los mismos, entre los cuales está el conteo de articulaciones dolorosas, conteo de articulaciones inflamadas, reactantes de fase aguda, respuesta global de la enfermedad de acuerdo al criterio del médico y del paciente. Bueno, pues aquí es muy llamativo, no se necesita decir más, puedes ver la diferencia enorme que hay entre las distintas gráficas, que indiscutiblemente le da un papel pues muy sólido a aquellos pacientes que no respondieron bien a metotrexato, o incluso es muy parecida a la gráfica en aquellos que han fallado previamente a fármacos modificadores de la enfermedad. Claro, eso sí, hay que aclarar que la mayoría de ellos fueron en monoterapia, pero en combinación con metotrexato, pues es exponencial la diferencia de eficacia. Esta es la otra gráfica que nuevamente demuestra que pacientes que previamente no respondieron a un farme convencional, es decir, metotrexato, leflunomida, hidroxicloroquina, eh, la sulfasalcina, entre otros, pues tienen una muy buena respuesta al certolizumab. Y para concluir la evidencia, los estudios demostraron que, como te decía, no solamente a quienes tuvieron múltiples fallas a farmes, sino incluso quienes tuvieron fallas a otros anti-TNF tenían posibilidad de responder al certolizumab pegol. Y bueno, aquí hacer un pequeño receso respecto a los efectos adversos que se pueden presentar, que de hecho son muy parecidos los de certolizumab pegol, aunque con una tendencia a ser menores que con otros farmes biológicos de tipo anti-TNF, pero puedes darte cuenta que sí hay más posibilidades de que haya infecciones o incluso serias. Más o menos el odds ratio es de 3.3, la posibilidad de desarrollar tuberculosis es de 0.7 a 0.8%, y las infecciones respiratorias, sobre todo superiores, son las más frecuentes, con un odds ratio de 2.21. Entonces, cuando hay una infección respiratoria, es importante considerar suspender transitoriamente, y eso, por supuesto, de la mano de lo que te comente tu reumatólogo, porque aquí sí hay que ver, depende qué tan intensa ha sido la actividad de la enfermedad, si vale la pena sopesar el riesgo, o si definitivamente habrá más beneficio de descansar un poco del fármaco. Una de las principales inquietudes que se tiene también con el uso de anti-TNFs o bloqueadores del factor de necrosis tumoral es la mayor posibilidad de desarrollar neoplasias. Y algo importante destacar, que de hecho esto es público, a diferencia de lo que dicen los charlatanes, de que todo se tapa y de que todo es oscuro, esto es de dominio público y de hecho se presenta incluso en la información pues, para prescribir, que es
de acceso a cualquier persona, puedes verlo en el PLM o en el Vademécum. En uno de los estudios se encontró que hubo más casos de neoplasias, pero aquí hay que tomar en consideración que la mayoría eran pacientes crónicos que ya habían fallado a múltiples tratamientos, o sea que tenían muchas cosas detrás, y en los estudios que se han hecho a largo plazo no parece haber un incremento marcado de las neoplasias, pero hay que tomar en cuenta eso, sobre todo si hay historia de ciertas neoplasias, especialmente las que son de origen epitelial o renal, y otro tipo de neoplasias donde el factor de necrosis tumoral tiene un rol en el control de las mismas. Pero a grandes rasgos tiene muchos beneficios, incluyendo una mejoría del dolor de forma sustancial, una notable posibilidad de un odds ratio de 3.88, o sea, son casi 3.88 veces de lograr la remisión con respecto a quienes únicamente reciben un farme, en el caso nuevamente de quienes tienen alta actividad de la enfermedad, y también de evitar el deterioro de las articulaciones o el desarrollo de las erosiones. ¿Cuáles son los más probables mecanismos de acción que llevan a la efectividad de los anti-TNF? Bueno, principalmente van a disminuir la producción de otras citocinas proinflamatorias, por eso es que son tan efectivos, incluyendo la interleucina 1, interleucina 6, el factor de crecimiento de granulocitos monocitos, que pues, son todos ellos indiscutibles protagonistas también de la respuesta inflamatoria, especialmente de tipo celular, así como algunas quimiosinas, que se les llama así a las moléculas que se producen por las mismas células, que atraen al sitio de inflamación a células inflamatorias, valga la redundancia. De igual manera disminuye la producción de ciertas enzimas degradativas, por ejemplo las metaloproteinasas, que son las responsables de justo destruir el cartílago y llevar a las consecuencias tan destructivas de las artritis, así como de disminuir otros mediadores de la respuesta inflamatoria, entre ellos la proteína C reactiva. Puede también alterar la función y el tráfico a nivel endotelial, disminuyendo las moléculas de adhesión, porque bueno, cuando hay una respuesta inflamatoria, justamente las células se dan cuenta que están primero circulando por la sangre, pero después cambian su configuración y se, se convierten como una especie de imancitos que se adhieren al endotelio. De ahí que los anti-TNF han demostrado sustancialmente disminuir el riesgo cardiovascular en pacientes con artritis reumatoide y otras enfermedades donde se llegan a emplear, porque disminuye justo la formación de placas de ateroma y el engrosamiento de las arterias, lo que lleva pues, a los eventos vasculares cerebrales y al infarto del miocardio, que justamente es una de las causas más importantes de mortalidad con el tiempo. También modula la respuesta de múltiples niveles celulares, incluyendo la expresión de las moléculas de presentación antigénica y pues justo aumenta la posibilidad de que haya apoptosis de las células activadas o hiperactivas inmunológicas. Eso al menos con todos los que no son el ceftorizumab pegol, el cual el ceftorizumab pegol eso no parece ser que interfiera. Y bueno, disminuye justo la expresión de lo que se llaman selectinas e integrinas, que son esas moléculas de adhesión, como ICAM1, selectina E, la migración de los linfocitos a las zonas inflamadas, que es una de las cosas que también contribuye a que se hinchen las articulaciones y que después se genere pues, ese engrosamiento crónico, y el factor que hace que precisamente el cartílago, que habitualmente es avascular, se vascularice y después se haga sensible. De hecho, lo que hace que te duela la articulación con el frío o con cambios extremos de temperatura, justo una de esas cosas es la vascularidad o la neovascularización, que contribuye a la destrucción y a la neoformación de hueso en donde habitualmente no había. Cosas importantísimas que debes de saber y que seguramente te van a pedir que hagas antes de iniciar un anti-TNF. Siempre se tiene que descartar que haya tuberculosis latente o activa, en cuyo caso se tiene que hacer el tratamiento de erradicación. Si es que está activa y si es latente, se hace un tratamiento de profilaxis. Eso bueno, ¿cómo se investiga? Mediante la prueba de intradermoreacción o PPD, el bacilo de Calmette-Guerin, y también se emplea el cuantiferón. Si una persona vive en una región especialmente endémica o que tiene una alta incidencia y prevalencia de tuberculosis, se recomienda que esto se haga cada año,
porque sí puede haber sorpresas, pueden de hecho llegar a desarrollar tuberculosis graves si no se toman esas consideraciones. Pero con estas medidas disminuye un 83%. También es importante descartar la infección crónica por virus de las hepatitis, tanto B como C. Y es importante también monitorear, sobre todo al principio, la biometría hemática, porque como te dije anteriormente, todos los anti-TNF, excepto el certolizumab, pueden producir citopenias. O sea, puede haber incluso una respuesta descomunal que lleve a tu cuerpo a disminuir notablemente la producción de células de los glóbulos blancos. También, por supuesto, las infecciones, sobre todo respiratorias, en una medida gastrointestinales, y está contraindicado en aquellos que tienen historia de enfermedad desmielinizante, como es la esclerosis múltiple o alguna otra, como puede ser algunas variedades del Guillain-Barré. Entonces eso, por supuesto, lo constata tu médico. Y, como te dije, neoplasias, especialmente dependientes del epitelio, bueno, algunas otras en particular, que hoy, como te dije, se ha visto con el seguimiento, con ya todos los años que tenemos de emplearlos, que en realidad es muy pequeña, pero existe esa posibilidad y no hay que hacerla a un lado. ¿Qué consideraciones o precauciones se deben tener en el caso de embarazo y lactancia? Bueno, con lactancia realmente no hay tanto problema. Con el embarazo, como te dije, previamente había sugerencia en algunos estudios observacionales bueno, de consideraciones de algunos médicos que estaba vinculado el uso de anti-TNFs con el desarrollo de este grupo de malformaciones Bacter. Pero los estudios de seguimiento de más años no demostraron dicha asociación. De hecho, se ha visto que no hay una diferencia con la población general en cuanto al riesgo de malformaciones y tampoco se ha visto teratogenicidad en animales. Teratogenicidad justamente habla de desarrollar malformaciones. Entonces, se considera una categoría B y algo importante es que sí, eso sí, hay cierta afinidad de algunos de ellos por este receptor que se encuentra en la placenta, que es un receptor de FC. Entonces, sí hay una alta difusión con el infliximab, el golimumab y el adalimumab, una moderada con el etanercept, y no hay nada de afinidad, o sea, es mínimo lo que puede llegar a pasar el certolizumab pegol, como te digo. Entonces, pues si hay ese riesgo o si tienes ese nerviosismo, pues la mejor opción en caso de buscar un embarazo es utilizar el certolizumab pegol. Esto es muy importante mencionarlo porque si tú todavía lees bibliografía vieja, puedes encontrarte con que no se sugiere mantener el uso de estos fármacos durante el embarazo, a pesar de que ya la evidencia, como te he dicho, en realidad no ha encontrado que haya riesgos durante el desarrollo embrionario o fetal y mucho menos con el sectorizumab pegol. Pero bueno, por eso te lo pongo, simplemente esto es consideración de lo que, para que te des cuenta de que sí se cuidaba mucho la seguridad de las pacientes y también de su descendencia. Igualmente, antes se recomendaba no dar durante la lactancia, pero pues hoy sabemos que no pasa la leche materna, y si acaso es insignificante y no hay ningún problema, se puede perfectamente utilizar. Entonces, aquí de hecho cito los artículos que decían lo antiguo, pero conforme se hizo más estudio y además se tienen tecnologías y hay técnicas mucho más novedosas, se ha visto que no hay ningún problema. Entonces, la segunda bibliografía precisamente nos habla de eso. Recapitulando los efectos adversos que pueden tener los anti-TNF o inhibidores del factor de necrosis tumoral, hay que recordar que principalmente son infecciones, sobre todo respiratorias, de 2.3 a 3 veces, y si estas se presentan, la posibilidad de que sean graves es de 2.1 en comparación con aquellos que recibieron placebo. Puede haber infecciones oportunistas, especialmente tuberculosis o algunas otras que requieren especialmente de estar dentro de la célula, así que sobre todo si hay factores de riesgo hay que considerarlo, es decir, vivir en zonas endémicas o ser cuidador de pacientes de este tipo, etcétera. La malignidad hay que monitorizar y hay que tomar en cuenta que puede haber sobre todo un poquito mayor riesgo de cáncer de piel y de linfoma, aunque como te platiqué previamente, los metaanálisis y los estudios de largo plazo, pues en realidad no han encontrado una diferencia sustancial, y esto sobre todo pasa cuando se reciben por muchos años. Enfermedades desmielinizantes pueden llegar a presentarse y está contraindicadísimo si hay historia de enfermedad desmielinizante.
alteraciones hematológicas, como puede ser disminución de los glóbulos rojos, de las plaquetas, de los glóbulos blancos. Es rara, pero pues si aparece, hay que considerar que específicamente puede ser esa la razón. Enfermedad eh, cardíaca, la insuficiencia cardíaca puede presentarse sobre todo en quienes tienen ya una enfermedad cardíaca de fondo, cardiopatía isquémica principalmente, o que son hipertensos y que han estado mal controlados. Entonces, aquí hay que evitarlos, de preferencia, sobre todo si ya están en un estadio o una clase funcional 3 o 4, de preferencia no usarlos, a menos que no haya alguna otra, pues, otra opción. Pueden presentarse o aparecer anticuerpos, especialmente anti-DNA de doble cadena, que son los mismos de lupus, en un 10 a un 15%, pero de ellos solamente un 0.2 a un 0.4% van a terminar desarrollando realmente un lupus inducido por drogas. La hepatotoxicidad en realidad es muy infrecuente y, como te digo, habitualmente es sobre todo después de eh, una respuesta secundaria asociada o una infección, o bueno, sí, en algunos pacientes el metabolismo puede, pues digamos, aumentarse y demandar al hígado. Entonces hay que tomarlo en cuenta, aunque la verdad es que es raro. Puede haber reacciones dermatológicas que usualmente son de tipo alérgico, y en cuyo caso se recomendaría considerar o reconsiderar pasar a otra molécula, porque pues, es mayor riesgo, por supuesto, de presentar una reacción más grave. Los síndromes de lupus-like que ya te comenté, que pues en realidad es muy bajito la posibilidad, y que se suspende el fármaco y se arregla el problema en la inmensa mayoría. Y bueno, algunas reacciones de inmunogenicidad con el adalimumab, golimumab y cetolizumab de 4 al 12% pueden presentar esta inmunogenicidad, es decir, formación de anticuerpos contra este anticuerpo. 3% con el etanercept, o sea que es el que menos de este tipo de reacciones va a producir, y el infliximab por mucho es el más alto, especialmente con mayores dosis, con 10 miligramos por kilo, 53%, con 3, 21%, y con 1, 7%, pero la verdad es que esa dosis prácticamente no se usa. Algo muy importante y que nuevamente enfatizo, esta posibilidad de reacción, de, bueno, de que se generan anticuerpos contra el anticuerpo, disminuye a 1% si se emplea de forma concomitante metrodexato. Como ves, el tema es sumamente extenso, así que por ahora vamos a dejarlo aquí y únicamente nos vamos a quedar con lo que aprendiste el día de hoy sobre anti-TNFs o factor de necrosis tumoral o inhibidores del factor de necrosis tumoral. Y como conclusiones, pues recordar que justo son fármacos que son bastante complejos de elaborar, de todo el proceso que implican, de hecho todo su desarrollo, que específicamente se van a dirigir contra una molécula, en este caso el factor de necrosis tumoral, y son efectivos, pero son especialmente más efectivos cuando se emplean con metotrexato y tienen indicaciones como artritis reumatoide, artritis idiopática juvenil y las espondiloartritis, principalmente la artritis psoriásica, espondiloartritis axial radiográfica y no radiográfica, así como enfermedades inflamatorias intestinales, entre otras. Todos requieren de variaciones en su posología. Posología quiere decir el cómo se van a prescribir, o sea, la dosis y la frecuencia, y pues se requiere un monitoreo cuidadoso. Ya vimos que en el embarazo y lactancia no hay mayor problema, pero si estás con algunos que sí pueden llegar a atravesar la placenta, como es el infliximab, pues nada más hay que tomar esa consideración. Pero a grandes rasgos son, la verdad es que fármacos bastante nobles que han cambiado radicalmente pues la situación de muchos pacientes con diversas condiciones inmunológicas, y por supuesto que bien empleados pueden incluso lograr la remisión y además mantenerla aún después de suspenderlos por varios años. En algunos casos incluso sin volver a presentar recaídas, la verdad es que son muy poquitos, pero llega a suceder. Entonces, bueno, pues hay que tomarlo en cuenta, y ahora tienes esta información que también pues, podrías discutir a más detalle con tu médico tratante. Si esto fue útil para ti, fue de tu agrado, por favor, no olvides dejar tu like, comparte con las personas que posiblemente se beneficiarán. Te invito a que si no te has suscrito lo hagas. La suscripción en este canal es completamente gratuita. De la que te hablé anteriormente, pues es suscripción, por supuesto, para personas que necesiten contenido más elaborado, más específico, que por supuesto, bueno, pues tú sabes, el tiempo pues, no se regala, ¿no? Digo, esto yo lo regalo con mucho gusto para ti, pero pues al final esto, pues
implica un esfuerzo que espero que tú puedas valorar y entonces, pues, vaya en la medida de lo que tú quieras algo mucho más concreto, con todo gusto te puedo ayudar si te suscribes a mi canal de TikTok, que pues es Rehumanizarte, tal como aparece aquí. Recuerda que también me puedes seguir en mi página de Facebook oficial, que es Dr. Juan Carlos Arana Ruiz o Dr. Juan Carlos Arana Reumatólogo, y pues así es como puedes encontrar con el arroba JC Aranar. Cuídate mucho, nos vemos en la próxima, donde te hablaré de otros biológicos.